Vamos a encerrar la historia hoy, si Dios quiera. Necesito gracia de Dios. Por 2 días hablé y no leemos la Biblia, pero hoy vamos a leer la Biblia. Mostrar para usted el esbozo. ¿Esbozo? ¿Cómo se llama? Rascunho, esbozo. La preparación. ¿Cómo? Bosquejo. Este es mi bosquejo de todo que hablé. Es un enigma, es difícil comprender. Aquí está toda la línea del tiempo ahí. Y ayer hablé más acá y hoy voy a lavar acá. Una confusión, solo yo puedo entender esto. Hay un museo de Billy Graham en Charlotte, North Carolina, Carolina do Norte. ¿Ya escucharon de Billy Graham? Él murió y su ciudad donde nació y vivió es Charlotte. Y allá tenía un museo de Billy Graham y muchas cosas de él. Y una cosa interesante de Billy Graham es que él no preparaba nada. Nunca hablaba con algo así escrito. Interesante, no tengo esta capacidad. Necesito escrever. ¿Dónde paramos? Paramos ahí, empezar ahora el Nuevo Testamento. La historia. Sí. Oh Deus bendito, Deus bendito. Vamos a orar. Padre, necesitamos tu gracia, tu unción para hablar y para escucharlo. Que somente tu voz sea oída en esta mañana acá, Dios. Todos tenemos expectativa en el Señor, de escuchar del Señor. Tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de tu iglesia. Habla con nosotros, Padre. Necesitamos escuchar de ti. Ya tienes hablado con nosotros, pero necesitamos más. Todo el plan que tenía para este retiro, que se cumpla, Dios. Toda palabra que se cumpla, Dios. Declaramos nuestra dependencia del Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hermano, entonces surgió Juan Bautista predicando el desierto. Arrepentidos que el reino de Dios está cerca. Y Jesús predicó lo mismo. Arrepentidos que el reino de Dios está cerca. Esta predicación está conectada con toda esta historia que contamos. Es sobre un reino. Un día hubo una rebelión en el reino de Dios, el cielos. Esta rebelión bajó en la tierra y alcanzó los hombres. Y Dios entonces quiere restaurar la orden en su reino. Restablecer la orden de su reino eterno. Y ahí en Juan Bautista, en Jesús, empieza la investida final de Dios. Este momento, la venida de Jesús, la descida del Espíritu Santo, todo este momento acá del Nuevo Testamento es llamado del inicio del fin. El inicio del fin. Imagínate, por ejemplo, un partido de fútbol o una partida de basquetbol, basquete, que tiene 4 tiempos.
¿No es así? Basquete tiene 4 tiempos, fútbol tiene 2 tiempos. Entonces imagina que estamos hoy, el 4º tiempo, el último tiempo, el tiempo final, ya va a terminar el partido. Entonces, cuando Jesús vino, el Espíritu Santo fue dado, era el inicio del último tiempo, el inicio del fin. Y ahí estamos ahora, ya hoy, más adelante, quizá ahí en los descuentos. Tiempo adicional, en los acréscimos ahí quizás, estamos al 44 del segundo tiempo. Estamos viviendo hoy. El problema del hombre, la rebelión, se instaló el primer libro del Viejo Testamento, capítulo 3. ¿Qué tiene ahí? La caída del hombre, la rebelión. Y la solución está el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 3, donde Juan Bautista empieza a predicar: arrepentidos, que es llegado el reino de cielos. Hay también Lucas, capítulo 3. Hay también Juan, capítulo 3, donde habla del nuevo nacimiento. Ahí está, solamente para memorizar el problema y la solución. Primero libro del Viejo Testamento, capítulo 3. Primero libro del Nuevo Testamento, capítulo 3. La llegada del reino de cielos. Y Juan estaba ahí predicando cuando vino unos fariseos. Esto está en Lucas, está en Mateo, en Lucas, pero quiero tomar el texto de Lucas capítulo 3, que es más completo, donde Juan estaba predicando acerca de la venida del reino de cielos. Estaba ahí cerca del río Jordán, bautizando a la gente. La gente venía para ser bautizada por Juan y venían confesando sus pecados, se arrepentiendo, humillándose, confesando sus pecados. Entonces viene ahí los fariseos, viene ahí más gente, vienen otras personas para serem bautizadas. Y cuando se arriman de Juan para serem bautizadas, Juan para ahí. ¿Quién habló a ustedes que bautizando va a huir de la ira del Señor, del juicio final? ¿Quién dijo eso a usted? No es así. No es suficiente bautizar. ¿Quién habló con usted que bautizando va a huir del juicio? Produje frutos dignos de arrepentimiento. Ahí una confrontación. La gente venía para ser bautizada y venía humillada, arrepentida, confesando sus pecados, pero vinieron otros que Juan no. No es así. No piensan que siendo bautizados van a escapar del juicio. Esto está en Lucas capítulo 3, podemos leer. Lucas capítulo 3, vamos a leer Biblia hoy. Prepárense. E eu também tenho que me preparar. Estou acostumado com minha Bíblia em português e já sei onde está, pero acá na Bíblia espanhola não está deste lado. Vou procurar. My God. ¿Cómo? 7. Gracias. Sí, verso 7. Decía la multitud que salieron para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos:
tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aunque estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, quizás esta es una pregunta que tiene también. La gente preguntaba, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiéndoles, dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y acá tiene 3 tipos de personas. Tiene las personas en general, donde él habla que si usted tiene, hay que compartir, hay que repartir lo que tiene con el prójimo. Después vienen los publicanos. Los publicanos eran los hombres que cobraban los impuestos, pero ellos sobornaban a la gente, ellos cobraban más que debía pagar las personas, la gente. Entonces Juan habla con ellos, no cobre más. Y también vienen los soldados, y los soldados abusaban de la gente, abusaban de la autoridad, daba falso testimonio para prender a la gente, y aceptaban extorsión. Y Juan confronta a ellos también, no haga más esto. O que Juan está hablando que es el fruto de arrepentimiento para estos hombres. Cambio. No pense que bautizar va a librar a alguien, salvar a alguien del juicio que ha de venir sobre toda gente, sobre todas las personas. No, hay que tener cambio. Arrepentimiento es cambio. Hay que cambiar la mente, hay que cambiar de vida. Esto es el arrepentimiento. Hay que mostrar con la vida cambio. Hay que mostrar con la vida que se arrepintió. Hay que mostrar esto. Esto es el fruto de arrepentimiento. Hay personas que piensan como estos, que van a escapar de la venida por estar en la iglesia, porque ahora hace parte de los discípulos, porque se bautizó. No. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el fruto? La árbol que no produce el fruto, él corta, y ya está ahí en la raíz para cortar. Y ahí hay una advertencia muy importante que nosotros necesitamos poner nuestra atención. Hay que tener cambio de vida. Amén. ¿Está clarito? En Lucas, también el final, después que Jesús resucitó, capítulo 24 de Lucas, más para el final, yo voy a leer porque no sé cómo es en español. Jesús resucitó y apareció a sus discípulos, estaba ahí con una palabra final. Y abrió el entendimiento de los discípulos para comprender que él había de morir y resucitar el tercer día. Jesús entonces habla con ellos. 47. Jesús habla así: y que si predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús empezó llamando a todos que se arrepentiesen.
y terminó hablando que deberían predicar el arrepentimiento a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y cuando miramos Hechos, capítulo 2, en la descida del Espíritu Santo en Pentecostes, fue la primera vez que predicaron el Evangelio después que Jesús subió para los cielos. Y Pedro se puso de pie y habló de Jesús. Y Pedro termina el versículo 36 del capítulo 2, cuando habla de Jesús, encierra su predicación hablando que el Jesús que ellos habían crucificado, Dios había resucitado a él y que Dios hizo de él Señor y Cristo. Acá hay una confrontación otra vez, porque en este día era una fiesta de Pentecostes, donde todos subían a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y ahí tenía personas de todas las naciones vecinas ahí. Luisito, allá. Todas las naciones estaban ahí. No había solamente judíos, había de todo pueblo. El capítulo 2, si lee antes, va a hablar esto. En aquella época había dos tipos de personas: los judíos y los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Gentiles eran todos que no eran judíos, eran llamados gentiles. Entonces, cuando Pedro termina, estaba escuchando a Pedro toda sorte de personas de otras naciones, judíos y gentiles, y su terminación es para confrontar tanto a judíos como gentiles. Esta palabra Señor y Cristo es así. Señor es Kyrios, una palabra griega para Señor de los señores. ¿Qué significa eso? Antiguamente tenía esclavos y los dueños de los esclavos eran sus señores, pero había uno que era el Señor de los señores. No era Señor de los esclavos, era Señor de los señores. ¿Quién era este? César, el emperador. Solo había uno, es el único que gobernaba sobre todo. Era el Señor de los señores de los esclavos. Entonces esta palabra Kyrios significa este hombre que está sobre todos. Entonces Pedro proclama: Dios ha hecho de este Jesús Kyrios. Y ahí confronta a todos los gentiles, porque todos estaban bajo de la autoridad de César. Otra vez el confronto del gobierno, del reino de Dios. Y la palabra Cristo es una palabra griega para Mesías, el enviado de Dios. Y con la palabra Mesías, él confronta a los judíos que aguardaban el Mesías. Unos aguardaban un rey, otros aguardaban el Mesías que venía de la parte de Dios para restaurar las cosas, para poner en orden las cosas, para gobernar el pueblo de Dios. Entonces él confrontó judíos y gentiles, y todos sintieron la confrontación y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué haremos otra vez? Como preguntaron a Juan Bautista, así preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Entonces Pedro habla: arrepentidos y cada uno de vosotros, versículo 38, sean bautizados en nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos que están lejos, para todos cuanto el Señor llamar. En este día fueron bautizados casi 3,000 personas. Recibieron la palabra de reino, de arrepentimiento.
Amén. En Hechos, capítulo 17, verso 30, Pablo ahora está pregando a los gentiles, está en Atenas y está predicando para la gente. Gracias, Mary. Y habla así. Vamos a Hechos 17, 30. Yo quiero leer 30 y 31. Pero Dios, haciendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Juan confrontó a la gente, ¿quién habló a usted que van a escapar del juicio? Producir frutos de arrepentimiento. Es necesario comprender esto, hermanos. Acá Pablo habla, Dios perdona el tiempo de la ignorancia. Tú no sabías, está bien, Dios perdona, pero arrepentan. Llama a todos en toda parte que se arrepentan. ¿Por qué? Porque hay un día que Él va a juzgar el mundo. El día del Señor. Dios preparó un día, el día del juicio, el día final, donde todos los hombres y mujeres, todos van a estar delante del Señor para ser juzgados. Es muy importante comprendermos esto. Cuando Dios dio la ley, Dios dio a Moisés los 10 mandamientos. Cuando Jesús vino, Jesús habló que toda la ley se cumple en 2 mandamientos. Imagínate, la ley son 613 mandamientos, toda la ley. Cuando leemos ahí Levítico, vamos a ver que son 613 mandamientos. Y Dios puso esto un resumen, puso 10. Y Jesús vino y puso 2. Toda la ley se cumple en amar a Dios y en amar al prójimo. Amén. Pero Jesús después va más adelante y habla así. Nuevo mandamento los doy. Los entrego un nuevo mandamento. Ame no como a usted mismo. Ame unos a los otros como yo amé a ustedes. Esto, hermano, es algo muy poderoso. Haciendo esto, vamos a escapar del juicio. Santiago habla así, como... No, es Santiago. San Juan, que habla así, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Si no puede amar el prójimo que ve. San Juan. No hay cómo. Si no amamos uno al otro, no amamos a Dios. 613, 10, 2, 1. Porque la palabra de Dios habla que los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Estos son verdaderamente los que aman a Dios,
los que guardan sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Ame tu prójimo. Vamos a mirar un texto muy fuerte, pero muy fuerte, que está en Mateo, capítulo 25. Así. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Habla de la venida del Señor. Habla del juicio. Habla de estarmos todos delante de Jesús en su venida para sermos juzgados. Habla cómo Él va a hacer la cosa. Y habla así. Ezequiel, podría leer para mí 31 hasta 46, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, estamos leyendo la palabra de Jesús. Esto es la palabra de Jesús. ¿Qué haremos con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto va a ser o que va a contar si tenemos amor. Estos son los que ama el Señor, los que obedecen, los que la orden es amar el prójimo, amar como Jesús nos amó. Este es el gran mandamiento. Si nos propusimos en nuestro corazón hacer esto, vamos a cumplir toda la ley. Vamos a estar amando a Dios. Vamos a estar cumpliendo toda la ley. Porque el amor es el gran mandamiento del Señor. Recibir el amor del Señor y pasar adelante el amor del Señor. No somos acá la boca del Señor, la mano del Señor, los pies del Señor, el amor del Señor. Hay que pasar adelante esto es serio. No podemos pensar que Jesús está hablando esto y no va a pasar nada. Es la palabra de Jesús. No hay como desconsiderar una palabra tan clara del Señor.
Esto es el fruto del arrepentimiento. Esta es la prueba del arrepentimiento. Esta es la garantía que nosotros tenemos. Esta es la preparación para el día del Señor. Estamos viviendo el último tiempo, como hablamos. El Señor viene, falta poco. Si esto fuera un libro, si estuviéramos leyendo un libro, yo creo que estaríamos como acá, en las últimas páginas. El Señor viene pronto. Por muchas veces los profetas hablaron por toda la historia. Ellos no eran escuchados. Las personas no escuchaban los profetas. Isaías, Jeremías y todos los otros. Hablaron y el pueblo no escuchó. Y todo pasó. Todo aconteció. Todo que fue profetizado aconteció. Todo que Dios habló por la boca del hombre pasó. Y ahora tenemos aquí palabras de Jesús. No solamente un profeta, no solamente el Hijo de Dios, pero el propio Dios está hablando con nosotros. Esto va a pasar. Y no pensemos nosotros que hacer parte de la iglesia, de los discípulos, y ser bautizado, nos garante huir de la ira del Señor que está por venir. Hay que haber cambio. Hay que producir fruto de arrepentimiento. Hay que haber cambio de vida. Hay que arrepentirse perante el Señor. No estamos aquí jugando con Dios. Los que creen que se arrepientan. Los que creen que cambie de vida. Porque el Señor viene a juzgar. Cuando el Señor estaba para ir al cielo, antes de su muerte, invitó a los 12 para una charla muy especial. A mí me gusta mucho esta charla. Está en San Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Esta es una charla íntima de Jesús con los 12. Es donde celebra la Pascua, la cena y habla con ellos. Estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús. Y en este momento Jesús invita a ellos a casa y habla: aquí nos separamos. Ahora voy para un lugar donde usted no puede ir. Imagínate. Pedro se entristece. ¿Cómo no, Señor? Dejamos todo para te seguir. Sí, Pedro. Pero ahora no da para usted. Ahora tengo que ir solo. Ellos no comprendían mucha cosa y quedaron muy tristes. Y la tristeza tomó conta de ellos. Entonces Jesús empieza a hablar a ellos, a confortar a ellos, consolar a ellos. ¿Y cómo hace eso Jesús? Empieza a hablar del Espíritu Santo. Y habla del Espíritu Santo. Y en una charla, el capítulo 16, no sé dónde está. Déjame mirar acá si está por ahí, alguna parte. Se tomei nota. Está aí 16, alguma coisa. Já encontraste? Onde eu tenho aí a Bíblia? Ele habla assim: quando el Consolador, quando el Padre enviar el Espírito Santo, Ele convencerá el mundo del pecado, da justicia y del juicio. 16:8. 7:8, ahí está. Es como que Jesús estuviera hablando así: yo necesito ir, yo no puedo quedar. Usted tiene que comprender esto. Porque si yo no fuera, el Espíritu no viene. Y usted no necesita de mí aquí más ahora como hombre. Usted necesita de mi Espíritu. El hombre tiene necesidad del Espíritu Santo. Es como si le hablaste, esa es la promesa. Esto Dios está aguardando por años, por ciclos, esperando este día. Esperen, déjame ir
porque voy a enviar el Espíritu Santo a promesa del Padre. Dios hablaba esto para los discípulos a través de Jesús. Y habla que cuando el Espíritu fuera dado, convencería el hombre del pecado, de la justicia, el juicio. ¿Qué entiendo de esto? Para mí es simple así: pasado, presente, futuro. El Espíritu es que convence a nosotros que somos pecadores, que el pecado está en nosotros, que somos esclavos de pecado, que estamos condenados, que necesitamos salvación, que necesitamos misericordia. El Espíritu que nos confronta y pone convicción de pecado en nosotros. Y sentimos culpados, condenados. Pero el mismo Espíritu nos convence de la justicia de Dios. Y nos hace creer que Jesús, aquel que no conoció el pecado, fue hecho justicia de Dios. Que la condenación que debería venir sobre mí cayó sobre Él. Él me liberó de la culpa, de la deuda, de la condenación del pecado. Y yo estoy libre. Yo estoy perdonado. El sangre de Jesús derramado por mi culpa, por mi pecado, me trajo salvación. Estoy salvo, perdonado, y soy tomado por un sentimiento de gratitud, de alivio. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que ha me liberado del pecado. Gracias a Dios, no existe más condenación para nosotros por causa del sacrificio de Jesús, la justicia de Dios. Al mismo tiempo nos convence que un día Él habrá de juzgar. Nos convence del juicio, como el desierto, como Moisés sacó el pueblo del Egipto, trajo el pueblo para el monte Sinai, dio la ley y habló: hay que andar derecho, hay que hacer mi voluntad, hay que andar como yo quiero. Ustedes van para una tierra, pero allá va a andar como yo quiero. Así hizo Dios con nosotros, nos liberó de la condenación, de la culpa, de la esclavitud, nos dio su espíritu, nos dio su vida y habló: va a andar derecho, porque el final tiene juicio. No piensa que bautismo ya está, estoy libre. No, hay que andar como Dios, es un camino y tenemos que mostrar cambio, fruto, vida de Cristo en nosotros, luz, gloria de Dios. Si no, hay juicio. Desarrollar la salvación que el Señor trajo. El Espíritu Santo nos hace andar en temor, porque nos aguarda un día en que Él va a juzgar a todos y va a empezar por su iglesia. No relajamos, hermanos. Fomos liberados de la esclavitud de pecado para las buenas obras, para hacer la voluntad de Dios. Por esto recebemos el Espíritu de Dios. No recebemos el Espíritu de Dios para estar ahí sentado, para hablar, aleluya, gloria a Dios. No necesitamos el Espíritu de Dios para frecuentar reuniones. No necesitamos el Espíritu de Dios para alabarlo. No necesitamos el Espíritu de Dios para hacer muchas cosas que hacemos. Necesitamos el Espíritu de Dios para sermos santos, para obedecernos al Señor, para mostrar las buenas obras, para manifestar la vida. Estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestros delitos. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos liberados para una nueva vida. Amén, hermanos. Es esto que el Señor quiere de nosotros. Y la historia está al final. Y yo gostaria de encerrar esta historia, no con Apocalipse. Apocalipse habla de muchos detalles. Apocalipse habla de muchas cosas que la iglesia va a pasar, de muchas tribulaciones,
muchos dolores, muchas perseguiciones, mucho sufrimiento. Pero el final habla de la victoria, habla de la gloria. San Juan estaba aislado, era el apóstol más viejo que existía en la época. Todos los otros ya estaban ahí muertos por la persecución. Y la iglesia estaba sufriendo por toda parte. Y Juan entonces recibe da parte de Dios un conforto, un consuelo, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Hablando, el resumen de Apocalipsis es la palabra de Jesús que habla así: el mundo tenéis aflicciones, pero tiene buen ánimo, yo vencí el mundo. Este es el resumen de Apocalipsis. Él habla de muchos dolores, muchas persecuciones, muchas cosas, pero el final, la gloria, la victoria, el triunfo de Jesús sobre todos. Pero gostaria de leer en 1 Corintios capítulo 15. Ahí habla un final que a mí me encanta, como Pablo puso esto acá. 15, 24, 28. Logo el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, está hablando de Jesús. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este es el final. Este es el final. Jesús recibió toda autoridad. Cuando resucitó, Él habló: toda la autoridad me es dada el cielo y la tierra. Ir a ser discípulos y enséñalos a obedecer todo lo que ha ordenado. Pero el final, cuando Él destruir todos sus enemigos, cuando juzgar a todos, cuando terminar todo estuviera terminado, Él va a se arrimar del Padre y va a devolver la autoridad y va a se sujetar a Dios. Este es el corazón de Jesús, para que Dios sea todo en todos, para que a Él sea toda la honra, toda la gloria, toda autoridad, todo el poder. Este final me encanta. Este final muestra el corazón de Jesús. Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele foi servo, não porque queria autoridade, Ele se humilhou, não porque queria ser exaltado, porque é o coração, porque tiene. Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Era o coração dele. Este é o coração de Jesus. Não é solamente uma estratégia, é o verdadeiro coração que é revelado a nós, que este deve ser nosso coração.
es ser manso, es ser humilde, es sujeitarnos, de no querer gloria, de no querer ser nada y glorificar solamente a Él que es digno, que el Padre. A Él toda honra, a Él toda gloria, a Él todo loor, toda alabanza. No solamente acá, mientras estamos cantando, pero en la vida, porque Él es el único digno de gloria y de poder y de autoridad. Este final me encanta. Ahora nosotros tenemos dos opciones, dos caminos. Seguimos Jesús, seguimos su camino, entramos con Él en la presencia del Padre, disfrutamos de este momento, de esta gloria, disfrutamos de todo esto, o vamos para el otro camino. Hermano, Jesús fue el único que habló de infierno. Hay tres palabras en la Biblia que a veces hacemos confusión. La primera es Hades. ¿Cómo se hace esta? Hades. Hades. La segunda es Seol. ¿Sabe la diferencia de Hades y Seol? Nenhuma, la misma, es igual. Una es hebraica, otra es griega. Para hablar de un lugar donde los muertos, las personas que mueren, van a estar. Ahí es Seol, ahí es Hades. Y las personas van ahí a esperar. No sé cómo, no me pregunte, pero va para este lugar de los muertos. En la Biblia es como sepultura, es lugar de muerte. Por ejemplo, cuando Jonás ora a Dios de dentro de la balena, ahí habla que él oró del Seol, como ya estaba muerto, ya, y salió. Entonces es un lugar así, donde van los muertos. Pero Jesús, cuando habla del infierno, porque muchas de estas palabras están traducidas en portugués, quizás también en español, como inferno. Pero Hades e inferno son diferentes. Cuando Jesús habla de inferno, Jesús está hablando de Gehenna. A palavra é Gehenna. Esta palavra só Jesus usou. Que era Gehenna? Gehenna era um lugar ao sul de Jerusalém, donde se ponia aí a basura, todo que não prestava, corpos de animales, hasta corpos de personas. Era como um hueco grande, e ponia aí as coisas e prendia fuego. Este fuego não se apagava, todo o tempo, 24 horas estava aí queimando. Então a gente traía a basura e atirava, e todo que entrava aí era consumido pelo fuego. E isto chamava em aquela época Gehenna. E Jesus toma esta figura para falar del infierno. Y habla, la condenación eterna es como caer en Gehenna. El fuego va a consumir, no va a poder salir de ahí. Todas las veces del evangelio que usted mira a Jesús hablando de infierno, a palabra es Gehenna. La única otra persona que habló esta palabra en la Biblia es Santiago, cuando habla de la lengua, que la lengua es como fuego que consume. Así está hablando a palabra ahí, este fuego que está ahí es Gehenna. Santiago habla que la lengua es como Gehenna, consume las cosas, destruye, no sobra nada. Es muy importante entendermos esta diferencia, porque Jesús habló de una condenación.
estamos viviendo el último tiempo. Dios está para hacer su última intervención en la tierra. Hubo varias intervenciones, como el diluvio, el desierto, Torre de Babel y varias. Pero ahora estamos aguardando la última. Y la última intervención de Dios viene a través de Jesús. Es la venida del Señor. Es el final de la historia. Y de ahí para adelante, Él va a destruir todos sus enemigos, terminar con toda rebelión, restaurar la orden, el reino de Dios. Satanás, el padre de la rebelión, y todos los que siguen la rebelión van a ser puestos en Gehenna. Y los que Él escogió para sí van para su reino eterno, libres del pecado, libres de Satanás, libres de la maldad, del ador, del choro y de todo, para una vida eterna con Dios. Esa restauración completa. La historia empezó antes de la creación de la tierra y se extenderá después. Es necesario entender que el cuadro es más grande. El cuadro es grande. Esta historia que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis es nuestra historia. Pero Dios existe antes de esto y existirá por toda eternidad. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir con Él para siempre. ¿O no? Amén. El mismo Espíritu que ha convencido tantos, puede nos convencer y hacernos andar en temor, preparados para el día del juicio, porque yo creo que todos nosotros queremos estar con el Señor para siempre. Amén. Que Dios bendiga.